Doctor de la Morena, querido Enrique, Muy buenos días. no me digas que nuestra invitada de hoy es licenciada y doctora. Exacto, fíjate. Ya Es que sabes aquí eso es. o viene doctora con tesis de verdad Exacto, o no, exacto. no. Hemos estado precisamente hablando de su tesis, que la hizo en la Complutense, comprende, en el clínico, me estaba comentando. Lucía Galán, que es un nombre Exacto. maravilloso, es un nombre de novela. novela amorosa de los años 30. Lucía Y fíjate, Galán. tan jovencilla, ya tiene una niña de 8 años. Bueno, es que hay que empezar, si no empiezas pronto. Bueno, hoy, Lucía, doctora, doctoresa, que dicen en Italia. ¿Por qué digo por qué? Porque claro, parece una cosa muy, muy rara. Hombre, en el país de Ramón y Cajal, lo normal debería ser la vocación de neurología, porque fue el primero que pintó, como era un genio de la coloración, fue el primero que hizo los primeros nervios, Sí. las arañas que dicen los niños, y esas arañas no son los nervios. Y siguen, ¿eh? Y siguen. Y siguen, o sea que eso sí que no ha cambiado. Bueno, Lucía, No ¿por qué la neurología? Porque hay muchas variantes de la medicina, si uno tiene esa vocación, pero uno piensa que a pesar del glorioso precedente, es de lo más complicado que hay, digamos, primero para ver qué es lo que hay, luego qué es lo que pasa y sobre todo, cómo investigar. Porque es una cosa medio mágica, ¿no? Pues bueno, lo primero, buenos días y muchísimas gracias por invitarme, estoy encantada de estar aquí. La verdad es que la neurología, bueno, preguntarme a mí es totalmente preguntar a un partidario, pero es una de las especialidades más bonitas que hay. Sí. ¿Por qué? Tiene todas las vertientes que nos gustan a los médicos en la medicina. Tiene una parte muy clínica de estar muy cerca del paciente, que es un poco, esta ya no es de novela romántica, sino detectivesca, ¿no? Un poco, lo hablaba antes con el doctor de la Morena, la investigación con el paciente, de escucharle, de saber decir de cada síntoma, dónde se llega. Luego una parte de exploración y todo esto por una vía muy matemática y muy lógica, que el perfil del neurólogo es un perfil, creo que el doctor de la Morena coincidirá conmigo, un perfil un poco cuadriculado porque todo va por unas vías muy lógicas, es decir, hay una parte de investigación muy clínica y luego, como comentaba, hay una parte muy básica, hay una parte de falta de conocimiento. Se ha avanzado muchísimo, desde la década del cerebro. En la neurología había habido un cambio brutal entre lo que es el tratamiento del ictus, por un lado, en la parte más del día a día, pero la genética por el otro, ¿no? En la parte un poco más alta, más elevada. Y esa otra parte básica pues también es muy, muy interesante, con lo cual es una especialidad que permite combinar todas estas cosas tan interesantes. Bueno, vamos a hablar de esta enfermedad rara, poco frecuente, escasa. Bueno, raro significa que es escaso, que hay pocas veces, o que es poco frecuente, que es prácticamente lo mismo, pero siempre se decía, es que es raro, tiene un estigma. Bueno, yo creo que hay tantos estigmas hoy que vamos a... Pero en fin, lo fundamental. Yo no sabía que la amiloidosis, que es lo que vamos a tratar hoy, era una enfermedad ni que tenía esa determinación genética, ni que España estaba en uno de los sitios, precisamente por ese aspecto genético que viene de las herencias familiares, los grupos familiares, que era tan frecuente, dentro de lo poco frecuente que es esta enfermedad. Entonces, primero, ¿qué es la enfermedad y cómo se manifiesta en España, doctora? Pues, a ver, en realidad las amiloidosis son un grupo de enfermedades, de enfermedades que todas ellas lo que tienen en común es que una proteína se deposita en diferentes órganos. Entonces son enfermedades que afectan a muchos órganos. Yo estoy aquí como neuróloga porque casi todas dan problemas neurológicos, del nervio sobre todo, pero pueden afectar al corazón, pueden afectar al riñón, pueden afectar a diferentes órganos. Y las hay hereditarias y no hereditarias. A la que yo me dedico más y de la que yo creo que vamos a hablar hoy más es a la amiloidosis hereditaria por trastirretina, que antes se le llamaba enfermedad de Andrade, por Corino de Andrade, que fue quien la describió. Y es una enfermedad, en este caso, pues es la trastirretina la responsable. Se desestructura de alguna manera y forma esos depósitos que afectan, en este caso, sobre todo al nervio y al corazón. Y por tanto esos van a ser los dos grandes grupos de síntomas, o bien problemas cardíacos o bien problemas del nervio que pueden ser de la marcha, es decir, pacientes que tienen desequilibrio, dolor o algo que a veces no se asocia mucho al nervio, pero que también que es la disautonomía, que son esos síntomas, diarreas, estreñimiento, hipotensión ortostática, que uno no piensa que son relacionados con el neurólogo, pero en realidad están también controlados por el nervio periférico. Perdón, doctora, que le interrumpa, pero entramos en una cosa que los médicos siguen mucho este espacio, además luego está en YouTube, se lo pueden bajar, dura años, etcétera.
que hay muchos médicos que ante una enfermedad poco frecuente, como es poco frecuente y no la han estudiado, porque estudian otras cosas más generales, a lo mejor pasa 1 año, 2 años, y ese enfermo que a lo mejor hubiera tenido un tratamiento mejor, pues es que los médicos no entienden lo que le pasa. ¿Cuáles son los síntomas por los que un médico, que llega a alguien que con esa, lo que usted decía, mire, es que estoy fatal, cuando no tengo una cosa es otra, luego a veces tengo un poco de mareo, pero en realidad no sé, porque digiero mal, eso que no se sabe, ¿cómo se puede saber que se trata de la amiloidosis, que es una cosa específica, o un grupo de enfermedades como Parkinson, digamos, ¿no? Un grupo, una panoplia de enfermedades asociadas a esa proteína? Porque esos depósitos se ven físicamente, como con la hemocromatosis o ese tipo de enfermedades. Se pueden ver si uno coge un órgano afecto y lo mira con el microscopio y lo tiñe con unas técnicas especiales, el rojo Congo y la birefringencia luego, se pueden ver los depósitos, sí, son depósitos reales. Pero tiene que saber el médico que se trata de eso. Lo más importante, ese punto es crucial, y lo del 1-2 años sería deseable en esta enfermedad. Ya nos movemos cuando estamos fuera de los focos que antes comentaba, que en España son 2, Mallorca y Valverde del Camino, en Huelva. Pues si no estamos en esos focos, como me pasa a mí, que trabajo en Madrid, el tiempo medio de diagnosticar a un paciente oscila entre 2 y 4 años, que es un tiempo precioso en una enfermedad que es muy progresiva. Pero afortunadamente sí que se han definido un poco cuáles son los síntomas de sospecha de la enfermedad. Y lo más importante, lo primero, yo siempre que hablo de esto, lo primero es pensarla, tenerla en la cabeza. Si uno la tiene en la cabeza, en algún momento la va a diagnosticar. Es una enfermedad que hay que tener en la cabeza. Hay que sabérsela. Hay que acordarse de ella, Sí, ni siquiera sabérsela. Luego ya, si uno se acuerda de ella, ya puede buscar un poco las fuentes, pero hay que no tenerla en la parte de atrás de la memoria, hay que acordarse de ella. Y generalmente, como yo comentaba, los pacientes vienen por 2 entradas. O vienen por la insuficiencia cardíaca, que ahí los síntomas son menos ricos, y esta es una parte más del cardiólogo, ¿no? Pero suelen tener, pues eso, que se fatigan, que tienen edemas, que se le hinchan los pies, y ahí se suman una serie de datos también del cardiólogo, pues sobre todo de pruebas, una serie de cosas que el cardiólogo tiene que buscar en pruebas, que a veces son pruebas sencillas, el electrocardiograma de toda la vida, por ejemplo, el ecocardiograma, y luego algunas que no pensamos, como la gammagrafía ósea. Y en mi caso, en el caso de la neuropatía, es un paciente que entra o bien por esta clínica que contaba de disautonomía, de las diarreas, la disfunción sexual, o bien por la clínica más neurológica pura, ¿no? La ataxia, el dolor. La ataxia es el desequilibrio, el dolor, y asocia otras cosas. Se suele decir al menos una de las otras cosas, ¿vale? Que suelen ser el síndrome del túnel del carpo bilateral, la presencia de problemas del corazón, de problemas del riñón, lo que hablábamos antes, problemas oculares, todas estas cosas que afectan a otros órganos. Hay que acordarse que esta es una enfermedad que afecta a muchos órganos. Y si uno junta esto, ya tiene que pensar en la enfermedad, y para pensarla, para diagnosticarla, hay 2 pilares. Uno que comentaba antes Mabel, el diagnóstico del depósito en sí, pero otro que es más rápido, porque hoy en día esto ha evolucionado muy, muy rápido, es ir, en el caso de esta amiloidosis, directo al estudio genético. Y por ahí tenemos, Federico, nos hemos puesto en contacto con esa asociación en Valverde del Camino, la Asociación Valverdeña, que trata a todos los pacientes que se han reunido en esa localidad y que la padecen, con José Cuesto. Él está afectado por amiloidosis, en este caso ha perdido la vista. Él nos contaba que se la habían diagnosticado en torno a los 30 años. Le tenemos al otro lado del teléfono. Bueno, José, muchísimas gracias por estar con nosotros, porque seguro que va a ayudar tu testimonio a mucha gente, y de paso a que los médicos no lo olviden. José, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo fue tu proceso? ¿Cómo ha sido tu relación con el médico? Al estar en Valverde del Camino ya no ha habido tanta sorpresa, pero ¿cómo ha sido? Bueno, yo fui uno de los primeros casos de Valverde, y sí pasaron bastante tiempo, más de 2 años, en diagnosticármela. Entonces, en un principio sí estuve bastante perdido, porque no había este apoyo que hay hoy en día. Entonces, tuve más de 2 años y medio, como he dicho, y una vez que se me diagnosticó, pues luego ya se me puso un tratamiento que en aquellos entonces era un trasplante hepático. Y bueno, y desde entonces, pues hasta hoy, que ya hoy en día existen medicamentos para tratarla. De esto han pasado 20 años, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, yo hace ya casi 24 años que comencé con esta enfermedad. ¿Y qué médico fue el que dio con la tecla? ¿Qué doctor adivinó, o se lo sabía, o lo aprendió contigo? Aquí en Valverde, como ya había habido algún caso, Claro. ya a los médicos del centro de salud, algunos tenían ya cierta sabiduría sobre la enfermedad.
pero claro, sospechaban de ella, pero no llegaban nunca a dar el paso para poder diagnosticar. Entonces, al final, me mandaron a un neurólogo a Huelva y ese neurólogo fue el que me la diagnosticó. Claro, un neurólogo, una persona como la doctora Galán, Claro. que le miró todo lo que estaba ocurriéndole en la retina, porque no fue el primer síntoma, José, pero poco a poco la pérdida de visión fue progresiva. Sí, al principio los síntomas eran otros, no eran síntomas neurológicos, sobre todo sensibilidad, pérdida de fuerza y, bueno, también, como ha dicho la doctora, diarrea, estreñimiento, todo ese tipo de cosas. Pero el tema de la vista me vino después, con los años. Con los años ya fui también teniendo una pérdida de visión, lo que es la amiloidosis en la vista, y eso es lo que me ha ido afectando, he ido teniendo intervenciones con el tiempo hasta que ha llegado un momento en que ya pues la he llegado a perder, ¿no? ¿Cuántos afectados hay en ese pueblo de Valverde del Camino? En Valverde hay un foco muy importante, el segundo foco de España. Para una población tan pequeña como la que tenemos aquí, que son unos 12.700 habitantes, hay más de 50 personas que han desarrollado la enfermedad. Y portadores asintomáticos, pues también más de 100 seguro, entre 100 y 200 seguro. O sea, que es un caramelo, doctora, me imagino, para todas las personas que están estudiándola. Tienen ahí una población que quizá debería ser testada prácticamente al completo, ¿no? Pues esto es una pregunta que se ha planteado alguna vez, ¿no? El problema en este caso, por supuesto, es que primero la persona tiene que estar de acuerdo. Cuando uno hace un estudio, la información genética es una información muy sensible, ¿no? Claro. Entonces uno tiene que estar de acuerdo, sobre todo cuando no tiene síntomas de la enfermedad, ¿no? Pero sí que se ha planteado, sobre todo en Valverde del Camino, que como comentaban, tiene una prevalencia de la mutación muy alta, porque no todo el mundo que tiene la mutación desarrolla la enfermedad. Esto se dice que es de penetrancia incompleta, ¿no? Que no todo el mundo que tiene la mutación llega a desarrollar la enfermedad, pero la mutación es muy, muy alta en esta población. Entonces, podría tener un sentido. El problema es que todas estas cosas tienen consecuencias. Esto, hablábamos antes de la medicina humanista, ¿no? Hay que tener en la cabeza que cuando uno hace un diagnóstico genético puede tener consecuencias para la persona a la que se lo hace, no solo desde el punto de vista médico, a veces legales, de seguro, sociales en un pueblo tan pequeño como Valverde del Camino. O sea que este tipo de cosas pueden ser interesantes a un nivel teórico, pero siempre hay que tratarlas con mucho cuidado y hay que hablar muy bien con el paciente o en este caso con la persona en riesgo si realmente él quiere ir adelante y hacer el estudio. Hey, José, esta especie de grupo que se convierte luego en grupo de apoyo, que al principio solo digamos de sensibilización, ¿cómo ha sido el proceso en tu caso? Porque claro, más de 20 años podemos decir que es ya como el origen, la sensibilización, etcétera. ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo tú has ido encontrando más compañía, más comprensión, no solo médica, sino también social en tu vida privada? ¿Cómo han sido estos años? Sí, nosotros, bueno, yo junto a algunos compañeros creamos una asociación en el año 2001 y eso fue fundamental, porque aquí había mucho miedo, mucho desconocimiento y entonces nuestros objetivos fundamentales eran, en un principio, informar a toda la población general y a todo el personal médico y sanitario, porque había mucho desconocimiento sobre este tema, y al mismo tiempo pues ayudar a todos los enfermos, portadores y familiares en todos los aspectos, porque como estoy diciendo, el conocimiento era mínimo. Esta asociación lo que ha hecho todos estos años es eso, ¿no? Informar y ayudar, y con el tiempo pues hemos conseguido sensibilizar a los sanitarios, a la población de Valverde, incluso de muchos puntos de muchos lugares de España que contactan con nosotros muchísimo, y eso ha ido haciendo que afectando la enfermedad, hace conseguir que el diagnóstico sea más rápido. Es fundamental, como ha dicho la doctora, para el tratamiento, para que no te queden las secuelas, y creo que eso se ha ido logrando con el tiempo, y actualmente pues, estamos muy satisfechos de todo lo que hemos conseguido, porque aquí se ve la enfermedad de otra manera. ¿Y cómo fue tu tratamiento hepático? Porque estamos hablando de hace muchos años, aunque el servicio de trasplantes... el trasplante hepático era la solución en la Claro, época. pero que ahora lo vemos como una cosa relativamente normal, y hace 20 años de normal, y sobre todo normal con éxito. Y además los depósitos de amiloides se van poniendo en otros órganos, ¿no? Esa es la conclusión a la que se llega. ¿Cómo fue el tratamiento primero, José? ¿El tratamiento del hígado cómo fue en tu caso? En mi caso fue complicado, porque a mí, mi diagnóstico primero fue que la enfermedad esta para mí no tenía tratamiento, así me lo dijeron los médicos, que
que acudiese a salud mental y que viviese los años que me quedasen lo mejor que pudiese. Pues la realidad. Luego, pasó unos meses, me enteré de que había un doctor en Palma de Mallorca que daba una solución, que era un trasplante hepático, y entonces, bueno, lógicamente me lancé. Me fui a Mallorca, lo visité y luego me trasplanté en Barcelona, porque aquí en Andalucía aún todavía no se hacía este trasplante. Pues nuestro trasplante, que también es muy curioso, es un trasplante dominó. Es decir, nuestro hígado a nosotros no nos sirve porque produce esa proteína normal, pero se puede aprovechar para otra persona. Entonces, a mí me hicieron un trasplante en el que yo recibí el órgano de una persona cadáver y el mío se lo pusieron a otra persona, con unas ciertas características. Entonces, para mí fue la salvación, la verdad, porque yo me lo tomé de una manera muy positiva, porque yo estaba muy desanimado, lógicamente, estaba depresivo con la solución que me habían dado, y al ver que se me abrió una ventana donde poder salir, pues para mí fue algo importantísimo. Entonces yo me lancé sin pensarlo y me trasplanté. Estuve un tiempo allí en Barcelona viviendo, lógicamente en lista de espera y luego en recuperación, y fue muy positivo para mí. Bueno, está bien que lo recuerdes así porque tuvieron que ser también una época de soledad, el no saber, bueno, eso de que te dijeran primero, nada, chico, lo que te quede disfrútalo porque esto no tiene remedio. Una salud mental, ¿verdad? Encima, hay digamos, hay una especie, no de incomprensión, como despiste, ¿no? Bueno, quizá entonces era relativamente más justificado, que yo creo que ese tipo de diagnóstico, doctor, no lo recomendaba Marañón. O sea, primero escucha a la gente y luego mira a ver cómo le puedes mejorar la vida, no le des el susto definitivo, ¿no? Y además en un órgano como el que trata la doctora, ha hablado maravillas del cerebro, pero sigue siendo el gran desconocido, doctora, ¿no? Bueno, se ha avanzado muchísimo, muchísimo. Pero sí, todavía nos queda mucho por avanzar, eso es verdad. Pero sí, por otro lado, yo estoy totalmente de acuerdo con José. Quería decir un par de cosas. Una, las asociaciones tienen un papel más, que él ha sido muy discreto y no ha dicho, y es tirarnos de las orejas, entre comillas, tanto a los profesionales que nos dedicamos a las enfermedades como a las instituciones que regulan un poco cómo se hace el seguimiento de los pacientes. Y ese papel es muy importante, muy importante, tienen mucho poder todos juntos. Y luego es verdad que en ese momento, ahora disponemos de muchos tratamientos para la enfermedad, afortunadamente, pero en ese momento ese era el tratamiento, así que él hizo muy bien, tuvo la actitud exacta que había que tener, que es la de ir hacia adelante e ir al tratamiento, ¿no? Hacia adelante contra todo el mundo, José, claro, solo contra la comunidad médica y luego contra cualquier tipo de ayuda, ¿no? Sí, la verdad que al principio fue muy duro, ¿no? Fue muy duro porque ya con lo que he contado fue bastante impactante, ¿no? Entonces sí, es verdad que pensamos eso, digamos, aquí no puede seguir pasando lo que está pasando, aquí hay que intentar luchar para conseguir los objetivos que eran esos que he comentado y que nadie, ¿no?, pasase por lo que he pasado yo. Entonces, actualmente la asociación, aparte del diagnóstico y demás, bueno, se consigue mediante las salidas públicas, pero lo que es el aspecto social y psicológico, la asociación hace una labor fundamental en arropar a todos los enfermos y familiares, y creo que eso es importantísimo para que se afronte la enfermedad de una manera muy distinta, ¿no? Esta y todas las enfermedades raras. Y hay otro foco en Mallorca, ¿no? Sí, eso es. Que es Ahí entonces, ¿En Mallorca, España en Palma tenemos... o en algún pueblo? Es en Palma de Mallorca, pero no sé exactamente si hay, creo que son varios pueblos. Dentro del foco de Mallorca es más grande en tamaño, aunque luego en frecuencia dentro, no está, la frecuencia de la mutación es más importante en Valverde. Claro, es que Valverde además que es el pueblo de los votos, los mejores sí, votos. sí. Los mejores votos son de Valverde. Claro, es que eso es el no Pero más. Duran toda la vida. Sí. Y en estos 20 años que ha avanzado tanto, doctora, ¿qué podemos esperar para el futuro? Bueno, la verdad es que ha avanzado muchísimo el tratamiento de la enfermedad en dos sentidos. Primero, en el sentido de lo que es el tratamiento que nosotros llamamos etiopatogénico, o sea, de la causa que hablábamos antes, ¿no? Y eso disponemos ya de fármacos orales, de fármacos intravenosos que a nivel genético reducen la producción de la trastirretina. De momento lo que no tenemos es un tratamiento curativo, que es un poco lo que todos querríamos tener. Paliativos de momento, ¿no? No son paliativos, lo que hacen es modificar la progresión de la enfermedad, o sea, hacen que la enfermedad progrese menos, incluso en alguno de ellos ahí puede haber una cierta mejoría de algunos síntomas, con lo cual no son tratamientos paliativos, realmente reducen la progresión de la Pero enfermedad. esa es la fórmula por la que ahora de SIDA ya no muere nadie. Después de 20 años de trabajo, 30 ya exhaustivos,
o 40 realmente, porque empieza a final de los 70, ahora resulta que nadie muere de SIDA, morirá de otra cosa, pero ya de SIDA no. Las cronificamos, las enfermedades, eso es, conseguimos hacerlas más largas en el tiempo. Hay un problema con esto, de momento, que es justo el que comentaba José, ¿no? No tenemos tratamientos específicos para llegar al ojo, porque tiene una barrera que lo hace muy difícil entrar en él, ni para llegar al propio cerebro cuando son las complicaciones del sistema nervioso central, los problemas de memoria, etcétera. Y eso es ahora, es, uno, buscar un tratamiento curativo y dos, buscar tratamientos para estos problemas que son muy incapacitantes para los pacientes. Y yo creo que se va a llegar, porque es verdad que los oftalmólogos en eso tienen mucho trabajo hecho de introducir fármacos directamente en el globo ocular, etcétera. Con lo cual, y que hay mucho trabajo de muchos investigadores, los pacientes siempre colaborando, dándonos sus muestras, incluso la industria farmacéutica. Y está el tratamiento sintomático, que no hay que olvidarlo, que cuando le decimos a un paciente no hay nada que hacer, siempre es un error, sea la enfermedad que sea, siempre hay algo que hacer, siempre podemos tratar los síntomas. Y en esta enfermedad es fundamental lo que se llaman ahora equipos multidisciplinares, que es que nos juntamos muchos de diferentes especialidades, todos para intentar tratar al paciente lo mejor posible. Esto es un asunto muy interesante, que muchas veces cuando viene el doctor de la Morena nos da en todo lo que es ahora la investigación de punta. No es abstracta, sino que siempre es un grupo de médicos en torno a un enfermo. Y cada uno, digamos, lo aborda y luego en conjunto hacen el tratamiento, es conjunto. Pero es el enfermo, o sea, no es, digamos, la enfermedad, sino, y eso yo creo que es lo que hace avanzar realmente, ¿no? Totalmente. Sí, sobre todo con el cáncer. Totalmente. Se hace, ¿verdad? Sí, con todo. Esos equipos. La enfermedad misma de Alzheimer, que es una proteína amiloide, Sí. es el Alzheimer, o sea, hay tantas, pues ahora es multidisciplinar el estudiar a un enfermo, ¿eh? Tiene que estar el cardiólogo, tiene que estar el neurólogo, tiene que estar el bioquímico, y luego todos reunirse y cada uno exponer y llegar a una conclusión y un mejor tratamiento, Yo ¿no? me quedo con que hay esperanza, Federico, Sí, con sí, toda sí. esta investigación. Con Y hay doctoras como la gente doctora Galán. apoyando. Bueno, que no se me olvide, y José, asociaciones. la gente que tenga o esta enfermedad o estas posibilidades, o que ahora escuchando, que bueno, o yo estoy en Mallorca, vivo en un pueblo, pero mi vecino tiene este problema, que no acaban de saber lo que tiene, ¿cómo se puede poner en contacto con vuestra asociación? Bueno, nosotros tenemos una página web, también mediante teléfono de la asociación, y bueno, eso es fácil, hoy en día es fácil, ¿no?, encontrarlo por internet. Nosotros estamos siempre a disposición, somos una asociación de ámbito nacional y estamos pues dispuestos a ayudar a todo el mundo, todo el que nos llame. Pues darle las gracias a José Sí. y sobre todo a la doctora por haber estado en nuestros estudios. Y una última cuestión, doctora, ya por pura curiosidad. ¿Cuáles son ahora, en el mundo de la neurología, que afecta a tantas áreas del comportamiento humano, etcétera, lo que están estudiando ustedes y están estudiando sobre las adicciones, digamos, a los móviles, a todo tipo, digamos, de esos mecanismos de gratificación inmediata, que es una especie de dopamina cada 7 segundos, cada 12 segundos. Ayer leí un artículo de Marta Martín, que era la especialista de Ciudadanos, hasta que aquello implosionó y se ha ido a freír espárragos, que ya ha tenido unos alumnos de primer curso de universidad, que ya todo lo que nadie leía prensa, nadie oía la radio, toda su información era Twitter. Creían que estaban muy bien informados, pero en realidad lo que llevaban de Twitter eran sensaciones dentro de una especie de carátula informativa que no se distingue la información, la opinión, el dicho, la manía o la superstición. Ahí en ese área de los cambios de comportamiento que se está produciendo, pero prácticamente toda la especie humana, de adicciones a ese tipo de actividad mental que no existió nunca en la humanidad, porque nunca había un tío con un móvil todo el rato así. ¿Dónde están ustedes centrándose? Bueno, lo primero, esta no es mi área de la que yo me dedico, pero sí que es verdad que lo que se ha visto es que los mecanismos de estas adicciones son los mismos que los mecanismos de cualquier adicción. Son estos mecanismos de recompensa que van unidos a la dopa, que se conocen muy bien por la enfermedad de Parkinson que se hablaba antes, ¿no?, en la que también puede haber, sobre todo con el tratamiento, adicciones que son claramente asociadas a la enfermedad. Y de alguna manera lo que no sabemos es
que en este caso cómo se crea la recompensa, ¿no? Pero es un área muy interesante porque, como siempre, yo siempre lo digo, las nuevas tecnologías tienen esas dos facetas, ¿no? La faceta muy útil que permite al paciente de Barcelona contactar con el de Valverde del Camino, y estas muy problemáticas, que es que pueden convertirse en una adicción en la que no consigamos relacionarnos de otra forma. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Enrique. Hasta el lunes. Tomamos Divecol, hacemos pausa, que está Alberto para hablarnos de lenguados. Ya. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.